Un aplauso para Evelyn Matei. Muy bien. Oye, vamos a partir por el tema que hoy día está en los diarios, que tiene que ver con la decisión de Carol Cariola, la diputada Cariola, de renunciar a la presidencia de la Cámara, producto de este reality show en el cual han convertido, digamos, la desclasificación de su teléfono. ¿Tenía alguna otra alternativa, Mauricio, o era la única salida de Cariola? Me da la impresión de que era la única salida. De hecho, esto se enmarca en algo que podríamos denominar como la doctrina Elizalde, que implica desactivar los focos de conflicto de manera inmediata. O sea, salió la ministra Fernández, salió el asesor Crispi y ahora deja el cargo la diputada Cariola en la testera de la corporación. Por lo tanto, lo que está viendo el gobierno desde mi perspectiva es que cualquiera de estos conflictos tiene un doble efecto. Por una parte, en la aprobación presidencial de la gestión del presidente Boric y por otra parte en las candidaturas presidenciales que defienden el sector. Yo creo que estaba bien complicada ella, bueno, además de toda la filtración de los chats, porque justamente ayer el presidente Boric como que le quitó un poco del piso, ¿no? O sea, dijo algo así como tiene que probar su inocencia. Ahí yo creo que hay un... Y eventualmente diciendo como que yo no me refiero así a mis amigos en ningún chat. Hay una declaración también que... ¿Sí dijo eso? El presidente Boric, o sea, efectivamente hay una suerte de que, o sea, desde el minuto en que el presidente Boric hace ese tipo de declaración, la única alternativa que le quedaba a la diputada Cariola era abandonar el cargo. De lo contrario, esto hubiese sido un infierno, porque la mesa, si bien tenía que dejar el cargo en un mes, iba a ser insostenible. Yo creo que la mesa cae, Evelyn, por un tema de... Porque ella lo explica en el comunicado, dice: yo no tengo la fuerza hoy día para dedicarme a esta gestión en medio de este huracán, porque además acabo de ser mamá. O sea, me parece que la decisión pone su rol de madre por sobre el rol de presidente de la Cámara de Diputados. Me parece bien. Ahora, el presidente no sé qué giro se pegó el fin de semana, porque la primera declaración que hace el presidente: no me van a hacer distanciarme de Carol y de Irací, no sé para... Bueno, yo no sé para qué el presidente entra en eso tampoco. Exactamente, digamos, es un buen punto. Una cosa tan absurda. Sí. Y ahora, como que toma distancia, no entendía. Claro, o sea, en una primera etapa, y si uno hubiese estado ahí, nunca le recomendaría a un presidente de la República entrar en un comentario que tiene que ver, como la misma diputada lo dijo, con un cagüín. Entonces, si el presidente de la República utiliza sus redes sociales para referirse a un cagüín, eso no habla bien de la estatura de un presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Claro. Evelyn, entremos en materia. ¿Qué le parece todo? ¿Cuál es tu diagnóstico de toda esta situación? A mí me llama la atención primero, efectivamente, que el presidente se haya referido a esto. Él debiera estar por encima. Pero además, hay un evidente cambio en su actitud. Entonces, yo que tengo ya como hartos años en esto, uno dice: ¿no se habrá enterado de algo más que lo haya hecho cambiar de actitud? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos, pero yo creo que Carol Cariola no tenía otra que renunciar y probablemente hubiera sido mejor que lo hubiera hecho al principio. Ahora, cuando por primera vez presentaron la... Un tema tiene que ver con que el teléfono haya sido requerido por la Policía de Investigación en el marco de un parto, digamos, para investigar lo que sea, si es que hubo tráfico de influencia o no. Ese es un elemento. Y luego es la filtración de estas nimiedades escolares, pero que no dejan de ser... Atractivas. Sabrosas, digamos. Es que además demuestran que lo que parecía como una amistad, como un grupo joven, que habían llegado todos juntos, que había mucho cariño, en realidad no lo hay tanto. Pero en la política nunca hay cariño y usted lo sabe bien, así que a mí no me vengan con eso. O sea, porque mire, esto es lo mismo que ocurrió en su caso con Hermosilla. O sea, las filtraciones de las comparaciones, Ahora yo no me acuerdo de esa, ni la leí. Bueno, no quedaba mal para usted entonces. Pero es por eso mismo me quedé callada. La pregunta es, la fiscalía hoy día está en tela de juicio de decir: ok, aquí hay fiscales que están filtrando estupideces, digamos, para desviar la atención, para cobrarse vendetas, porque muchos dicen, y yo no sé ahí si usted coincide... A mí no me gustan esas filtraciones. Que la filtración de la conversación sobre el presidente, donde él dice que... donde ella habla del presidente que está defraudada y lo trata de todo, tiene que ver con una reacción a la escena de la guagua, digamos. Mire,
Desde siempre me ha parecido, digamos, que una cosa es la investigación de posibles delitos y otra cosa son las conversaciones que son de cagüines, de fiesta, que me parece que debieran estar en otro ámbito. Ahora, esto se ha filtrado desde hace mucho tiempo y lo que sucede es que algunos se alegran mucho cuando se filtra de un lado y se indignan cuando se filtra del otro lado. Y yo creo que debiéramos tener en realidad una actitud de que eso no es aceptable, siempre. Ahora, Evelyn, pero sí, perdón, pero es la tercera autoridad del país de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yendo al fondo, ¿qué le parecen los términos que ella usa? Y que me gustaría saber si comparte algunos cuando habla del presidente Boric y de lo que representa para ella como ser humano. Un gobierno como lo peor que nos ha pasado, según dice. Califica a ciertos funcionarios gubernamentales como despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos. Se refiere a un tal Matías como un colaborador gubernamental asqueroso y critica su falta de experiencia. Bueno, yo creo que, a ver, lo primero es que aquí hay una investigación por posible corrupción. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque tengamos claro, digamos, que los chilenos están hartos de que nosotros tenemos harto dinero en el gasto público. Y uno mira otros países y uno ve que el gasto público realmente mejora la calidad de vida de la gente que menos tiene. En Chile eso casi no ocurre. Mucho gasto público, mucho gasto social, pero que finalmente no le mejora la vida, la calidad de vida a la gente. Y yo creo que eso es lo que tiene más cabreado a los chilenos. Claro, ese es el mejor. Ahora, hay un segundo aspecto, que lo que ella dice es bastante evidente, que hay ahí personas, yo no me voy a referir a la calidad, si son buenas personas o no, pero la falta de experiencia es bastante evidente y la verdad es que eso es lo que tiene a Chile como nos tiene. Este fin de semana, entonces, eso le encuentro en el toda diario La Tercera, había una columna de Daniel Matamala que comparaba esta situación con el escándalo de la radio Kioto. ¿Usted encuentra que hay paralelos? Ninguno. ¿No? Pero en fin. Porque hay, digamos, hay un tema. clasificación de conversaciones privadas, básicamente, donde el teléfono de Piñera fue pinchado. A ver, yo creo que vamos a tener temas, ¿no es cierto?, de farándula relativa a la política siempre. Y en todas es partes parte del de la vida y qué sé yo. Y claro, Daniel Matamala trata de hacer lo que a él le parece bien, tiene derecho a hacerlo, pero me pasa que aquí hay un tema de corrupción. No nos quedemos de posible corrupción. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque al final es plata de los chilenos, que no le llega a los bolsillos. Está bien. Y en el marco de esa discusión, terminamos conversando de lo que opina Cariola de su compañero de ruta. Que no es lo que, claro, que no es lo que más me preocupa. ¿Evelyn? A mí lo que me preocupa, ¿no es cierto?, es que hay chilenos, demasiados chilenos, que les está costando cada vez más llegar a fin de mes. Veíamos el otro día un señor que lo había sacado, creo que del metro, porque no había pagado, etcétera, y decía, mire, soy enyesador, este es mi celular, si alguien necesita un trabajo, por favor que me llame. O sea, eso es lo que a mí más me preocupa. ¿Cómo está Chile? ¿Cómo se está gastando la plata fiscal? Y la inmensa rabia que hay entre los chilenos de que en el fondo sienten que todos los políticos de todos los sectores y que muchos que tienen fundaciones, que ponen a los amigos, a las mamás, a las parejas, en las pegas y finalmente toda esa plata que se llama gasto social no le llega al bolsillo a la gente. Eso es lo único que a mí al final me preocupa. En ese mismo punto usted nos habla recién de la Fiscalía, usted nos dice que critica todas las filtraciones. Es importante para poder combatir la corrupción que la Fiscalía sea fuerte. Sí. ¿Cómo lo hacemos si vemos, por ejemplo, que el presidente dice que en su Twitter que la Fiscalía actúe de manera ecuánime, algo así creo que da a entender? Pero vemos que, por ejemplo, parlamentarios de su sector o incluso un ex candidato presidencial, cuando se le está investigando a su familia, critica a la Fiscalía. Y dice que la Fiscalía lo está persiguiendo y entramos todos en esa dinámica. ¿Cómo lo hacemos? Lo que yo haría primero es darle mucho más dinero a la Fiscalía. No. Mire, el Ministerio de las Culturas tuvo un aumento de 151.000 millones de pesos. Aumento de un año a otro. 151.000 millones. A la Fiscalía le dieron un 2%. Nada.
Pero Entonces, mire, lo que yo digo, entiendo lo que usted me dice de mayor presupuesto a la Fiscalía, pero voy a la señal política. no, sí, críticas van a haber siempre. Críticas van a haber siempre a la que un ex Fiscalía. candidato presidencial de su partido diga que la Fiscalía lo persigue cuando él lo investiga. ¿Siente que desacredita a la Fiscalía? Cada uno tiene derecho a decir lo que quiere. Yo creo que efectivamente si uno mira la historia van a haber cualquier cantidad de críticas contra jueces, contra ministros de la Corte Suprema. Eso es parte de la vida. Y creo que en realidad la Fiscalía tiene que seguir haciendo su pega y punto. Y ¿Y tiene usted que cree demostrar que que la es Fiscalía serio. persigue a la familia Lavín? No ¿O la está conozco- investigando Es que no solamente? conozco los detalles. Pero no ha, y yo visto, no ha siento... visto lo de Katy Barriga, de público conocimiento. Sí. Hay muchos detalles que yo no manejo. Yo lo único que creo es que la Fiscalía ha hecho un trabajo increíble en el caso, por ejemplo, del asesinato del teniente Ojeda. Increíble en el caso, por ejemplo, de los gallegos en Arica. ¿Que la Fiscalía se puede equivocar? Sí, todos nos equivocamos. ¿Que necesitamos una Fiscalía fuerte y con garra y con colmillo y con medios? Sí. Y por eso que van a haber críticas, algunas compartiré, otras no compartiré. A mí lo único que me importa es que la Fiscalía tenga la cantidad de abogados, de fiscales, de medios para hacer bien su trabajo. Y obviamente yo creo que sí hay que tener algún tipo... Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que nadie supervise a la Fiscalía. Ese es un tema, pero más allá de lo que dicen, de lo que no dicen, etcétera, uno perfectamente podría decir, a ver, cómo se fiscaliza el trabajo de la Fiscalía en otros países, pero eso es una discusión seria, no es una discusión, ¿no es cierto?, de que me están persiguiendo o no me están persiguiendo. Yo, por ejemplo, tengo muy mala opinión de algunos fiscales, muy mala. Lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, de la fiscal Chonda. Mala. Creo que ella, más que actuar como fiscal, actúa como política. Pero esa es mi opinión. Y a lo mejor ella es una persona inteligente y hace su pega. Entonces, críticas van a haber siempre. Quería- A mí lo que me importa es la Fiscalía Macro. que tenga Quería la fuerza invitar para a la audiencia a conocer las desclasificaciones del fin de semana, porque como Hay fueron mucha un fin de gente que a lo mejor no semana, la ha hay podido mucha gente ver, que no lo sí. vio, a lo mejor no lo leyó. Siempre juntos lo vio mucha gente. Sí, pero hay gente que estaba durmiendo a esa hora como yo, que celebré mi cumpleaños hasta altas horas de la madrugada. ¡Ay, qué Quiero- bien! Así que quiero invitarlos a ver los diálogos. Ahí está una de las primeras gráficas, dice Cariola contra Boric y el gobierno, 30 de diciembre del año 2022. Iracy Hasler dice en este chat, ay querida, eres muy fuerte, no sé cómo logras ser tan potente. A mí esto me ha costado mucho y es tanto menos tiempo de ataques, odios y responsabilidades, dice en este chat, en esta conversación, La alcaldesa. la exalcaldesa. Y sale siempre con fuerza, logrando todo, con alegría, con entereza, claridad. Has trabajado mucho, ya tienes un reconocimiento indudable, tienes que parar un momento. Hasta ahí una conversación Claro. coloquial, fraternal entre dos amigas, ¿no? Claro, y ahí Carol Cariola contesta, bueno, no sé si están así. Ahora veo todo un poco más oscuro, pero si para afuera se ve como dices, bueno, al menos me da un ¿Tú vas a ser respiro. Carol? Yo soy Carol. Tú eres yo soy Carol, ya. Yo soy Carol, tú eres Iracy. Eres así, ya. Y estar orgullosa de lo que has hecho. Has dejado ya huellas en este país. Insiste Iracy. Eres seca, Carito. Ay, estoy muy decepcionada de este proyecto político. Ella dice, Iracy, a mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo porque eso cuesta mucho empujarlo. Y lamento mucho no poder quizás transmitirte esa misma fuerza y apoyo. Creo que por lo difícil que me es sobrevivir en este espacio. Ahí está, ahí hay como un lamento, Ahí, bueno, ¿no? ahí Una especie de hay una- lamento por una situación Oye, que difícil. escribe Iracy, sigue escribiendo ahí. Hasta ahí puede ser Ahogada, una conversación nuestra. ¿eh? Por supuesto. Hasta ahí puede hasta ser. ahí sí. Hasta ahí, mira. No, no sé. Sí. La de nosotros Pero un poquito más cochina. pero Ya. quiero que Insiste. también hemos pelado los jefes. También. O sea, ¿quién no ha pelado los jefes? Pero espérate, esto no termina ahí. Dice, pero quiero que sepas que cuentas conmigo. Pucha, sí, está todo tan difícil y desdibujado. Creo que hemos tratado de responder en la coyuntura sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno. Lo sé y lo valoro mucho. Este gobierno es lo peor que nos ha pasado. Claro, Ahí está. es una frase fuerte. Pero también uno puede decir, bueno, sí. Sí, igual es raro. No sé, como que ahora lo empiezo a analizar Bueno, y digo, porque es la estaba muy herida, estaba muy herida. Muy herida, sí.
Me da tanta lata que se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro, que salió mucho después, ya tiene su reforma tributaria lista. Acá no se ha logrado prácticamente nada. Puros costos para que otros se den gustitos. Lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno. Y el P es una mierda de ser humano. Ahí empezó todo a girar en torno a quién era la figura de el P. Ya lo vamos a hablar. El PPP. Bueno, el P. Sí. Presidente. Ahora todo es desangrarse. me Desangrarse, imagino, ¿no? yo creo Tú eres que Carol. es, sí. Te equivocaste. ¿Cómo? Tú eres Carol. Sí, no importa, ahora voy a ser yo, Carol. Dice, obvio, ahora será puro costo, algo que es tan justo. Oh, ¿tanto así piensas? Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente. Claro, eso va desnudando una situación personal de ella con su entorno político. Acá empieza a ponerse más fuerte Claro, la yo trato de conversación, tenerte algo de fe, pero cuesta. Los encuentro asquerosos, Ay, no sé, te tengo que contar mi conversa del otro día. Me reuní con Camila y Matías. despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos. Sí, hay harto de eso, es verdad. Uf, Saben cómo hacerla para salvarse solos. me la imagino. Sigue, ¿ah? Sigue. Un par de entreguistas, dice Carol Cariola, sin principios. Sí, me llamó la atención como la preocupación por el show, abiertamente diciendo que en gestión no siempre puede hacer tantas cosas, así es que hay que hacer espectáculo. Que no digo que no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías y me calza con dónde llevan al presidente a N cosas like, de imágenes que no te justifican estar ahí. Un emoticón de una carita triste. Triste. Un emoji ahí triste. Asqueroso. Matías es un cuico culiao, debe ser. Curioso. ¿Fue una reiteración de la palabra? Sin experiencia política dirigiendo un país. A ver, bueno, Morales, ¿qué ves tú ahí? Bueno, no voy a justificar los dichos, pero sí los voy a tratar de explicar. Yo Esta lo que quiero decir conversación- es que yo nunca jamás digo un garabato. No, alcalde. ¡Ay, no. por favor! ¿Qué tiene que ver esa weá, Mata? No, por eso que, Le hice la- por eso que me chocó. La impactó el diálogo. En todo caso, me encanta esa escena. Esa escena. Siempre la hago en mi casa. esa escena. ¿Qué tiene que ver esa weá, Marta? Ya. Bueno, ¿Qué te parece? No justifico los dichos, pero sí trato de explicarlos, que son dos cuestiones distintas y lo analizamos con Lucho el fin de semana. Esto se da posterior, naturalmente, a la derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre y se da el mismo día en que el presidente indulta a algunos presos de la revuelta y esta es la típica discusión que se da en algunos gobiernos entre, en este caso, los más intensos y los más pragmáticos. Cariola y Hasler pretenden o pretendían establecer o diseñar un gobierno mucho más intenso ideológicamente y se dieron cuenta de que algunos asesores del presidente de la República tenían una visión mucho más pragmática luego de la derrota del proyecto constitucional que defendió el gobierno del presidente Boric. Esto también se ha dado en otros gobiernos con distintas características, no sé, las Es palomas y como los lo halcones. siempre, ¿no? Sí. Eso es la típica de todos Es los la gobiernos. típica discusión entre los más intensos y los más pragmáticos. Exacto. Siempre. Entonces se siempre. da eso acá, insisto, lo estoy explicando, no lo estoy justificando y demuestra la rabia, decepción y frustración de Ahora, la diputada yo Cariola creo, sobre el gobierno. insisto, yo creo que hay que desdramatizar este tema. Yo creo que efectivamente acá nos estamos desviando de lo importante. Y lo importante es saber cuál fue la dinámica de la relación entre la diputada y la alcaldesa y si es que hay algún tipo de indicio de delito. Todo lo demás me parece una chimuchina barata. Y además No me es tan parece barata. que No, pero esto no, José, pero estamos esto hablando de la penalmente tercera no tiene nada que autoridad. ver. Yo encuentro que también hay, como que igual hay que, yo creo que ella, la renuncia puede ser provocada también por esto, aparte de que le quita el... Exactamente. Y además Pero en estamos hablando... política se han visto elefantes volar. pues y yo no es que tercera quiera hacer la autoridad, comparación con la Radio José, Kioto, pero pero- la propia candidata Matei y el expresidente Piñera limaron asperezas después de eso. Y hoy día ella es la depositaria del piñerismo. Entonces, lo que te quiero decir Está es como que el en fiscal política... nacional y Chadwick, que se juntaron a Lo que te quiero decir es que estas cosas en política pasan. Pasan. No sé si están de Por acuerdo supuesto. conmigo. Pero no, Sí, sí pero pasa. ¿no encuentras igual importante saber la opinión que existe de uno de los principales aliados de la coalición de gobierno? Yo encuentro que igual es... Pero lógico. Pero si, es pero si abriéramos José, el además son teléfono... funcionarios públicos, Está bien. todo esto se hace desde un teléfono que pagas tú también. No, O pero sea, lo que te quiero encuentro decir es que hay- si se conociera el contenido de cualquiera de los teléfonos de los funcionarios públicos de cualquier gobierno, habría discusiones de este tipo. O sea, lo vimos en el caso Hermosilla. Pero doña Evelyn dijo algo súper cierto. Perdona que me meta, pero
Esto es una ordinariedad. Y pasa siempre, pasa en todos los gobiernos, hay discusiones. Pero, ¿por qué si escuchaba al diputado Alessandri ayer, o antes ayer, que tiene toda la razón, ¿por qué estamos centrando en una filtración? ¿Por qué se filtra? ¿Por qué se sabe una conversación privada? Eso es súper grave, súper grave. Y lo dijo doña Evelyn hace un rato. Pero contéstese la pregunta. ¿Ah? Concrete, ¿por qué se filtra? Ya, pero contéstela usted. ¿Tiene alguna hipótesis? Por supuesto que tengo hipótesis, pero... ¿Cuáles? Pues para eso vinimos a conversar acá. Debe haberse... Es que el problema en este caso es que tiene muy poca gente acceso a esas conversaciones. Porque normalmente yo lo viví cuando trabajaba en la fiscalía. O sea, uno le da la copia a 40 abogados, le da la copia a 40 abogados. Perdón, pero yo me y no se acuerdo, sabe. pero yo me acuerdo cuando ya empezamos con los temas, ¿no es cierto?, de Penta, de Soquimich, Sí. de todas esas cuestiones, las filtraciones eran por todos lados. Sí, pues, pero es No eran conversaciones de los teléfonos, pero eran conversaciones de lo que estaba pasando. Yo tengo la impresión que hay ciertos fiscales que se han acompañado se han acostumbrado a que las investigaciones se hacen a través de los diarios. Eso puede ser. Y eso es muy complicado. Pero- Porque ¿sabes lo que pasa? En este momento es un tema, ¿no es cierto?, de una conversación que no debiera haberse filtrado. Pero en esos otros casos eran básicamente temas políticos que se usaron, pero sistemáticamente para tratar de reventar un partido. Y yo además, a la UDI en ese caso, y yo además dije, pero lo dije públicamente, que el día que saltara un tema, ¿no es cierto?, de financiamiento irregular en la entonces Concertación, todo se iba a quedar calladito. Tal cual fue. Tal cual fue. Salió Soquimich y de repente el tema. Cambiaron al jefe del Servicio de Impuesto Interno, cambiaron a todo el Yo mundo creo, y la cuestión ¿sabes se cayó. qué? Entonces, Sí, pero el eso- tema pero eso es de distinto. fondo acá Pero eso es distinto. es cómo logramos que la Fiscalía haga su trabajo, caiga quien caiga. Pero es que para allá iba. Lo que pasa es que usted... Perdón. lo que pasa es que si usted le da acceso, perdona, José Antonio. No, por favor. Le da acceso a abogados del expediente, de la carpeta, También que, es de lo ahí que, se puede. que es lo que pasaba en Penta SQM. No, yo creo que no, pero, Pero, en fin. yo creo que sí, le voy a dar un ejemplo. Ya. Yo le tomé declaración al defenestrado ministro del Interior, Peñalillo, Muy defenestrado. junto con una fiscal de mi absoluta confianza. Tuve la declaración en el cajón de mi escritorio 40 días. No se filtró nada, nada. Resulta que le entregué copia, porque tienen derecho, ese es el plazo secreto, a los 40 abogados que había, y al día siguiente salió publicada en 2 diarios toda la declaración de Peñalillo. Entonces, ¿a qué voy, doña Evelyn? El tema es que si usted le entrega a abogados, ellos no cometen delito, pueden filtrarlo impunemente. ¿Por qué? Porque el tipo penal es de funcionario público. Entonces hay que modificarlo. independiente si fueron los abogados, no, pero o los fiscales. es que espérate, es que si fueron los fiscales, tiene toda la razón, doña Evelyn. Es súper grave. No, pero claro. Y en este caso es muy ordinario el tema, porque... Pero no se pidió cautelar algún tipo de conversación Lo que- privada o foto. Lo que pasa ese es mismo que día se filtra. hoy día venía escuchando a la mismo radio día. que muy Es que poca, ese muy mismo día poca que se hace la gente... Es que se pidió respecto del teléfono de De la Carlos otra, Cariola. de la otra. Y esto se filtró del teléfono de Irací. Sí. de la causa Sierra Pero a Bella. ver, yo quiero decir una cosa. No sé si ustedes comparten conmigo. Independiente del juicio de valor que uno haga de la conducta, decir, bueno, es propio que un fiscal, si es que es un fiscal, filtre una conversación que no tiene que ver nada con delito, sino que más bien con una chimuchina farandulera. De chimuchina farandulera está llena la política en el mundo, porque si no, Nixon no habría mandado a espiar a los demócratas, que le costó además su salida a la Casa Blanca. Lo que quiero decir es que la política y el juego del poder es así. Entonces yo hoy día en la mañana pongo la radio y todos son unos puristas. No, ¿cómo es posible? Pero es lo más impresentable. Pero por Dios, o sea, de esto está lleno el juego del poder en el mundo. Lo que me parece preocupante es que se mezclen las cosas. O sea, lo importante es si hay o no delito. Exactamente. Lo demás irá a la topaz. Pero, José, ¿Me entienden? Por eso es lo que acaba de decir... Pero acá se superponen las dos cosas. Pero es que también es delito la filtración. Sí, pero es que, a ver, Si primero, es funcionario público, me refiero. yo defiendo las filtraciones porque Porque soy periodista. Vivimos de eso. Sin las filtraciones quizás Monsalve todavía estaría en el cargo. Así de categórico quiero ser con eso. Pero en este caso yo creo que todos tenemos súper claro que el tema de Cariola con Hasler en esa conversación, la crítica al gobierno, es un tema noticioso netamente. No es penal, bajo ningún punto. Estamos todos de acuerdo con eso. No, a mí yo no me estoy, llama la yo no estoy de atención. acuerdo. Si lo filtró un funcionario público es delito per se. Sí, pero Sabas, lo hemos dicho, o sea, los querellantes tienen acceso y
¿Para qué voy a entrar a funar a los querellantes? Pero Sí, bueno. puede ser por ahí, no tenemos claridad al respecto. A mí lo que me llama la atención es por qué esa conversación estaba en un informe de la PDI. ¿Qué relevante tenía para la investigación ¿Qué? que Carol conversación del presidente? Cariola criticara al presidente? Por eso mismo, y ¿Por qué también ¿Por qué estaba en un hay que informe hacer un PDI análisis, Lucho, de los medios de comunicación. O sea, los medios también tienen que ponderar. O sea, no me imagino una conversación de que Melania Trump dice que la hija del presidente es una loca Una casquivana. claro, en la portada del New York Times, ¿me entienden? O sea, eso se irá al New York Post o a algún medio amarillista. ¿Pero te parece Lo que te quiero decir es, noticia lo que dice Cariola? o sea, Noticia, Sí, no es estamos hablando... noticia. A mí Es lo que me da, noticia. a mí lo que me da pena. que diga que el presidente le parece una mala persona, no sé. No, dijo una Perdón, mala. pero a mí. Bueno, una mierda, no tengo Pero idea. a mí lo que me pasa es que los chilenos lo están pasando mal. Lo están pasando muy mal. Tanto en materia económica, no hay pega, las pegas están mal pagadas. Mucha gente que tiene que trabajar en lo que sea, vendiendo Super 8 o lo que sea. Y además lo están pasando mal por el tema, ¿no es cierto?, de la delincuencia. 6 muertos en las últimas 24 horas, 6 homicidios en la región metropolitana en las últimas 24 horas. Entonces, me pasa que el dinero tiene que dedicarse a lo que le beneficia a las personas. El dinero tiene que ir al bolsillo de las personas, el dinero tiene que ir a que haya mejor Ministerio Público, más carabineros, más, en fin, todo lo que significa mayor seguridad. Y eso es lo que me da rabia, porque al final todo esto nace de si efectivamente se está usando bien o no el dinero público, si hay tráfico de influencias o no, si hay... Entonces, pongámonos un minuto en los zapatos de la señora Juanita, como decía el presidente Lago, o de don no sé cuantito Juan, que no tiene pega, que tiene que sacar Juanito adelante a su González, familia, que están viendo cómo llegan a fin de mes, etcétera. Y me pasa, digamos, que nos tienen entretenidos con conversaciones entre dos personas cuando en realidad la gente no da más. Eso es lo que a mí me da rabia. Porque cuando yo era alcaldesa, el drama de las personas era cómo lográbamos, ¿no es cierto?, proteger, por ejemplo, un cierto barrio donde habían habido 8 portonazos. Y eso es lo que yo no veo. Lo que yo no veo es toda la fuerza de la gente que tenemos poder o que tienen poder, yo en este momento no lo tengo, de cómo realmente mejoramos lo que a la gente le está pasando en el día a día. La gente en Chile lo está pasando muy mal. Lo mal que... Muy mal. Entonces, claro, la gente dice el estallido delictual del 2019. Cuidado. El 2019 había un 65% de la gente que estaba a favor de esa violencia que vivimos. 65%. Hoy día, claro, todo el mundo lo mira para atrás como mal. Bueno, en ese pero contexto- cuidado, si los chilenos lo están pasando mal. En ese contexto, las candidaturas de derecha van marcando, digamos, una suerte como de distanciamiento narrativo. Y quería llevarle al tema de los números, porque la Academia de ayer le da a usted un 17% de intención de voto. Y no tan atrás está Johannes Kaiser, que es alguien que hasta hace algunos meses quizás nos parecía un buen panelista de televisión y un diputado, digamos, peleado con los republicanos, pero hoy día parece como una alternativa competitiva, me imagino. Estamos hablando que tiene 13% de intención de voto, incluso por sobre Carolina Toá y el propio José Antonio Kast. ¿Qué le parece a usted esos números? Ustedes saben que yo siempre lo que hago es agradecer el cariño que recibo. Yo en general no miro mucho ni para el lado ni para atrás. Miro para adelante, nos estamos preparando con muy buena gente y en las 3 cosas que a la gente más le importan. Inmigración ilegal, cómo cerrar la frontera, el tema, ¿no es cierto?, de la delincuencia, sobre todo del crimen organizado y obviamente crecimiento económico y como estadísticamente, no sé, yo no voy a hacer un juicio de valor del señor Kaiser, a quien probablemente tendré que entrevistar en algún momento, pero no sé, y ahí Mauricio me puede ayudar un poco. O sea, que irrumpa en la carrera presidencial con un 13% a 5 puntos de la candidata con mayor intención de voto y que se ponga por sobre José Antonio Kast y por sobre políticos como Carolina Toá u otros, ¿habla de algo o es simplemente una suerte de
pum, de humo. Sí, no es tan sorprendente por las siguientes razones. En primer lugar, porque tenemos una crisis simultánea, usted lo ha dicho, una crisis económica, de seguridad, de corrupción y una crisis migratoria, y este tipo de candidaturas se nutre o se alimenta de este tipo de crisis para agudizar esas crisis y no tanto para proponer soluciones. Y si proponen soluciones, son soluciones muy mediáticas, como por ejemplo aparecer con un rifle tirándole en un campo de tiro. O sea, ese tipo de cuestiones son las que utilizan este tipo de candidaturas y a mí no me sorprende en lo más absoluto. En segundo lugar, depende también, los datos de la encuesta dependen muchísimo de la encuesta que estemos mirando. Por ejemplo, en la encuesta Criteria, Evelyn marca el 25%, en CADEM el 17%, y eso responde a la cuestión o el sustrato metodológico de cada encuesta. Criteria es una encuesta de panel, CADEM es una encuesta probabilística, pero probabilística con un error muestral muy alto. Es decir, Evelyn hoy día marca 17, pero estadísticamente ese 17 no es tan distinto de un 20 o 21% para ponerlo en esos términos. Y por último, si es que uno mira los candidatos de la derecha radical, muy probablemente, de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho, ninguno se va a bajar y por lo tanto eso facilitaría claramente el paso de Evelyn a la segunda vuelta, salvo que tengamos una sorpresa y que alguno de los dos decida retroceder, ya sea Kaiser como senador o que Kass diga, le entrego el apoyo a Kaiser. Mi pregunta, más que cómo se juegan las piezas en lo político, digamos, si van a primera vuelta y luego pasan a la segunda o van a primaria, no tengo idea. Mi pregunta es más social. ¿Por qué? Y me lo pregunto de una manera bastante inocente, aunque inocente creen que tengo poco, pero algo me queda. ¿Por qué un discurso como el de Johannes Kaiser? Yo no lo conozco tanto, he visto algunos de sus slogans. Tiene un clivaje en un 13% de la población, sí, digamos. Estas candidaturas, y lo otro que me olvidé señalar, prende particularmente en los segmentos más populares. Lo conversábamos con Evelyn fuera de cámara. Sorprende muchísimo que el apoyo hacia Johannes Kaiser sea más o menos parejo según nivel socioeconómico, pero si uno mira la última encuesta panel UDD de la Universidad del Desarrollo, está cerca de Evelyn en los segmentos populares. A esos segmentos populares les hace mucho sentido una candidatura de Johannes Kaiser por la sencilla razón de que son candidaturas que ofrecen soluciones menos sofisticadas en comparación a la que puede ofrecer una candidatura más tradicional y mucho más simple. Estos candidatos son fáciles de digerir para la población. Claro, generan atajos informacionales. Es decir, yo voy a combatir el delito y me presento con un rifle en un campo de tiro. Eso para la gente genera este atajo de información y se le hace una solución muy simple para un problema que es mucho más complejo. Claro, y escuchábamos recién a Evelyn, claro, de pronto haciendo alusión al expresidente Lagos, o sea, tal vez reconociendo algo bueno que pudo hacerse, ¿no es cierto? Acá tenemos candidatos más radicalizados, creo yo, también en su... Hay mucha rabia. ¿Sabes lo que pasa, Karen? Hay mucha rabia. Entonces, cuando ven un candidato que expresa esa rabia, se sienten interpretados. Yo por lo menos siento, digamos, sí, la rabia yo la entiendo, la comprendo y la tengo muy en cuenta. Pero yo siento que mi responsabilidad, yo siento una responsabilidad muy grande por buscar soluciones que realmente se pueden llevar a cabo y que nos permitan seguir siendo un país en democracia, en el futuro. Y eso realmente no es nomás ir como dice, a un campo de tiro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros estamos tratando de buscar soluciones que respeten todos los derechos de todas las personas, pero que de verdad sean eficaces. La gente está muy cabreada de que llevan ya demasiados años con este tema de la delincuencia, que es cada vez peor y sienten que nadie les hace caso. ¿Cómo fue la entrega del apoyo por parte de Cecilia Morel, entendiendo que forma parte del legado del expresidente Sebastián Piñera? Yo eso lo agradezco enormemente, sobre todo porque yo tuve diferencias en algún minuto bien grandes con el presidente y sin embargo logramos restablecer el cariño, la lealtad muy fuertemente. Y yo creo que lo que más recuerda hoy día la gente de la gestión del presidente Piñera era que las cosas se hacían bien. Que si había un terremoto, se iba y se trabajaba en serio y no se robaban la plata y ahí se construían las casas y las escuelas y los hospitales, etcétera.
y le resolvían los problemas a las personas. Lo mismo, bueno, con tantas otras cosas, con las vacunas, con los mineros, con muchas cosas. Entonces, eso hoy día, donde la gente siente que todo está mal hecho y que se improvisa en todo, yo creo que es muy valorable, porque las personas yo creo que al final van a escoger por alguien que les dé una sensación de que sí podemos sacar Chile adelante. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, sí sacar Chile Y en adelante. esa misma línea, ¿usted ve a Johannes Kaiser como una opción de gobierno? ¿Por qué se lo pregunto? Usted me lo decía recién, lo de los mineros, una serie de situaciones. Usted fue alcaldesa, usted fue ministra, fue senadora. Johannes Kaiser solamente ha sido diputado. Y su gran ascenso ha sido mediante redes sociales. ¿Usted lo ve como Ronald una Reagan real... fue actor. Lo ve como una... Javier Milei. Sí, pero Por eso, pero lo ve Ah, como una... cuidado. Pero Ronald Reagan fue gobernador de California. Pues, Bueno, está bien. Claro, Ya, pero Javier Milei, pues. Pero por eso, perdona, no yo ve no como una soy real político, pero no podéis opción de comparar la trayectoria de Belis Matei con la de Johannes Kaiser, Es que con todo por eso le respeto. por pregunto. No, para Por eso nada. la pregunta. Pero Por ¿sabe lo que Por eso pasa? es la pregunta. Porque parece que la gente hoy día no está premiando necesariamente trayectoria. Lo que yo pienso o no, da lo mismo. Lo que importa No, es que sí. lo que piensan los chilenos. No, yo estoy tratando de transmitir lo que yo veo como futuro de Chile. Lo que yo veo como futuro de Chile son políticas muy estrictas en materia de seguridad ciudadana, muy duras en términos de cerrar la frontera, muy duras también en tratar de expulsar a todas las personas, digamos, que han cometido delitos graves y como a 3.000 que ya están en la cárcel, con mucha gente y muchos medios y inteligencia artificial y cámara y todo para que la gente pueda vivir más tranquila y naturalmente con un foco muy grande en volver a crecer, sobre todo volver Bueno, a generar hay un punto empleo. ahí, yo lo planteaba a razón de un tremendo asalto en la mañana, ¿no? En la mañana Quilicura, Sí, pero Quilicura. la semana pasada Donde además en casi- Granero. Vamos al caso de Con Granero. con el auto del papá tratan Claro, de hacerle exacto. una encerrona al hijo. En el Entonces uno fondo, dice ya. yo decía, bueno, el costo o el riesgo de una acción cotidiana como ir a la plaza es mucho más alto que cometer un delito. O sea, quiere decir que las cosas están muy extrañas. Exacto. Va riesgo más yendo a la plaza que cometiendo un delito. Entonces, a Así es. razón de lo que pasó en Graneros, que es brutal, hablemos de propuestas, digamos. ¿Cuál es su propuesta para hacer de Chile en un breve plazo, en el más breve posible, un país más seguro o al menos normal desde el punto de vista de la seguridad pública? Tengamos claro que si nosotros no sellamos la frontera, sobre todo la frontera del norte, no hay nada que hacer, porque por ahí están entrando gente que viene a delinquir y que viene a delinquir además en forma organizada. ¿Y sellarla cómo? Básicamente uno tiene que tener una alerta temprana de que se están acercando grupos. Y eso se hace desde el aire porque toda esa zona es montañosa. ¿Drones? Naturalmente. Hay drones, hay aviones no tripulados, hay satélites, etc. Y nosotros ya estamos viendo cuáles son los que sirven, porque además es muy alto, muy alto. 900 kilómetros. Claro, y son 900 kilómetros, por lo tanto estamos viendo cuántos se necesitan, creemos que se necesitan 4, en fin. ¿Satélites? No, drones. Drones, más satélites. Entonces, cuando uno ve que se están acercando, inmediatamente uno tiene que tener una fuerza que vaya y que los intercepte. Y eso tiene que ser dentro de los primeros 10 kilómetros de la frontera. ¿Por qué? Porque cuando no han entrado 10 kilómetros, se les puede devolver por donde mismo entraron. Se considera que no han entrado a Chile. ¿Ya? Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no es cierto?, de cómo sellar nuestra frontera. La frontera hacia el Perú es mucho más fácil, es plana, pero además esa no es usada en general por los... Bolivia. No es vía Bolivia. El problema es Bolivia. Y además ahí no solamente entran, sino que además salen muchos autos robados, camiones robados, etc. Así que esa frontera, y eso se puede hacer, pero se requiere a la Fuerza Aérea, que muy poco se le nombra, pero la Fuerza Aérea es clave. Y después tienes que tener fuerzas de tarea que probablemente se van a tener que transportar en helicóptero, ¿no es cierto?, para llegar rápido, donde vas a tener que tener al Ejército, a la Fuerza Aérea, a PDI y a Carabineros. Probablemente vas a tener que tener también, bueno, eso es obviamente que campamentos donde sé que ya han cruzado los 10 kilómetros, más de 10 kilómetros, vas a tener que tener en el campamento como minero. ¿Eso hoy día no y desde- existe? ¿No hay nada No hay que nada permita de eso. anticipar? No hay nada de Nada. eso. No se ha hecho nada. Hay Nada. un megáfono, dice. O sea, Hay un megáfono. ¿Qué Entonces, hacemos con Bolivia?
¿Qué hacen con Bolivia porque no reciben? Bueno, pero es que con Bolivia uno puede llegar a tratos. Por ejemplo, hay muchos bolivianos que vienen a Chile todos los años a trabajar. Y son gente buena, Sí, sí. gente maravillosa. No, pero que no reciben, Entonces, a los perdón. venezolanos, por ejemplo. Por eso que yo le digo. Entonces uno perfectamente podría llegar a un acuerdo con Bolivia y decirle, mire, a todos los bolivianos que vienen a trabajar les vamos a dar una visa especial, los vamos a capacitar allá en Bolivia, les vamos a pagar las imposiciones en Bolivia y les vamos a dar una forma fácil de entrar de tal fecha a tal fecha y si ellos cumplen, se las damos para siempre. Sí. Pero, a cambio, Ya. usted me recibe y me sella la frontera. O sea, uno siempre puede darle algo a otro país a cambio de que te dé algo a ti. Ahora, Eso es parte de la negociación, eso es parte de la diplomacia. Y si la cosa se pone muy dura, entonces uno también le puede poner dura todo el tráfico de camiones que tienen hacia nuestros puertos. ¿Y lo de O sea, los drones? uno lo puede hacer por la vía ¿Cuánto buena o por la vía mala. ¿Cuánto cuesta lo de los drones? Mucho, ¿Harto? mucho. Es que, ¿por qué se lo pregunto? Yo estaba en la No, porque frontera. no son drones de Claro. Falabella. No, me imagino, me imagino. Tengamos claro. ¿Por qué se lo pregunto? Yo estaba en la frontera y he conversado con los carabineros que están ahí y me dicen, de verdad, aquí no hay cómo. O sea, son Sí hay 800 cómo. kilómetros. Sí hay cómo. Perdón. Por eso se sí lo hay cómo. pregunto. No, si hay cómo, yo no voy a estar diciendo cuáles son los particulares, nosotros ya los tenemos, pero son muchos, además requieren un mantenimiento que es caro, pero la verdad es que dan resultados y se han usado en muchos otros países. ¿Dónde se están ocupando? Se usan, por ejemplo, en África, se usan para cuidar el mar en distintos sectores donde el peligro viene por el mar. Sí, se están usando. ¿Ya? Mauricio, te quiero Ahora, preguntar algo. eso es lo primero, sellar frontera. Lo segundo es que tenemos que tener más cárceles. Las cárceles están absolutamente colapsadas. Y tenemos que tener cárceles de máxima seguridad que ¿Dónde? obviamente no pueden estar en Santiago. Vamos con la cárcel al Piensa. desierto. Sí, pero que hay dos que ya están planificadas. Una en Calama y otra en Copiapó. Están planificadas. El único problema es que la estarían entregando en el 2031. ¿Qué se hace ahora? Y la verdad es que hoy día existen métodos de construcción que en un año y medio a lo más están listas. Y venir, Entonces, por para favor, lo tercero es que nosotros tenemos que llenar de cámaras. Y hay cámaras Tecnología. que ya existen, que son del Ministerio de Transporte. Y hay cámaras que están en las carreteras concesionadas. Y hay cámaras que tienen, y ninguna está conectada con nadie y nadie las ve. Claro. Evelyn, Entonces, una- hay muchas después cosas me que se pueden digo hacer yo. rápido. Una consulta bien breve. Te decía que Kass apareció con un revólver, Kaiser con un rifle. Espero voy a que aparecer con un Que tú no tanque. aparezcas con una bazooka ni con un tanque. Pero sí propusiste algo así como la restitución de la pena de muerte. Entonces me gustaría que te refirieras un poco a eso, en ¿La qué razón de consiste. Granero? Entiendo que, o sea, la candidata lo hicieron la hizo pregunta. en ese contexto, entonces me gustaría saber a qué te referías concretamente con él. Sí, a mí me hicieron la pregunta. Yo en realidad fui a Pero, perdón, Granero. ¿a razón de granero? Sí, yo fui a, En yo ese fui contexto. yo Para fui entenderlo. a Rancagua Ya. a juntarme con varios alcaldes y en realidad lo que yo había visto es que no puedo creer que le hayan aumentado el presupuesto al Ministerio de la Cultura en 151.000 millones. O sea, eso es como para duplicar el Ministerio Público. Y al Ministerio Público le hayan dado un poquitito así. Todos sabemos que no hay suficientes fiscales. Bueno, en fin, esa era mi propuesta. Pero me preguntaron por la pena de muerte y yo di mi opinión, que es la misma de hace ¿De 20? 20 años. Claro, sí, me acuerdo. 20 años. Yo realmente creo, por ejemplo, que hay crímenes que se planifican con mucho cuidado. Se planifican, por ejemplo, cómo vamos a traer metanfetamina a Chile o cómo vamos a traer fentanilo a Chile. Y se planifican probablemente desde México, en qué buque van a ir, etc. Y eso se planifica respecto Hay a un muchos diseño. países. Hay un diseño, una planificación, sí. Ese tipo de planificación, fíjate, nunca se hace respecto de Singapur. Porque saben que al que pillen en Singapur con droga, realmente hay pena de muerte. Y lo ejecutan. Entonces, ese tipo de crímenes, yo realmente estoy segura, así sucede en Singapur y en muchos otros países, que sí sirve cuando uno tiene una pena que es extremadamente alta. Pero en Chile tuvo pena de muerte. ¿Fue un país más seguro en ese momento? Nosotros no teníamos ese tipo de crímenes. Generalmente los crímenes pasionales, los crímenes de rabia, etcétera, no hacen ninguna diferencia. En los crímenes que son planificados, que son
generalmente se van a otros países. Pero la perpetua efectiva no es suficiente. No es suficiente porque además veamos toda la cantidad de gente. ¿Pero qué le pasa? ¿Está incómodo? ¿Por qué me pasa? No, algo le pasa, porque mira para arriba, ponerlo así. No, pero Se puede, o sea, no, yo no quiere estoy de acuerdo, en absoluto. Bueno, pero estamos Está conversando. bien, pero si ella dijo que es su opinión, pero yo creo Esa es mi opinión, ¿Cuál es la perdón. suya? No, además, yo creo además que cuando no me sirve. dicen que, además cuando lo único que me dicen que no se puede porque hay tratado, perdón, que eso es una muy mala excusa. No, pero, Es una muy mala pero opinión. tampoco, mire, bueno, yo no quiero ella la entrevista, pero primero tengo... Todos somos conversando todos, esta estamos mañana. tengo ya, buena onda. reparos, por así decirlo, ontológicos, porque me parece que si yo soy cristiano, no tenemos derecho a quitarle la vida a un ser humano, salvo que en legítima defensa. Segundo, no creo que sea efectivo. Yo cuando fui fiscal, me acuerdo un destacado fiscal que me llamó por teléfono, yo era fiscal regional, para que autorizara una entrega vigilada que venía de Australia, un nigeriano que iba a China. En China no solamente lo matan, sino que además le cobran las balas a la familia. Y le dije, ¿por qué me piden la autorización? Atento, Johannes. ¿Por qué me piden la autorización? No le Es diga que, a Johannes. no, es que tú le quieres que diga. yo asuma que al nigeriano lo maten en China. Me dijo, sí, jefe, es que usted es el jefe. Ya, perfecto. Al nigeriano lo agarraron en China y lo ejecutaron. ¿Ya? Y igual trafican droga china. Lo que pasa es que yo, el tema de los tratados internacionales, doña Evelyn, no se puede, porque si no caemos en la doctrina Trump, que no le gusta el Tratado de Libre Comercio y lo deja sin efecto. Yo entiendo su posición, pero yo creo que la pena de muerte no es efectiva, no desincentiva a los delincuentes, no sirve para nada y nos pone al mismo nivel de ellos. A ver, perdón, me parece que esa es una posición válida. A mí me parece que las personas que gobiernan Chile tienen que sobre todo proteger a la población que es inocente, que quiere vivir tranquilo, que no quiere que lo maten delante de sus hijos, como si es que es francés y vive en Colina. Me parece además que la gente tiene derecho a salir a jugar con sus niños y no puede ser que estén baleándose. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, donde tenemos diferencia es que usted cree que no sirve y yo creo que sí sirve. Bueno, y eso yo creo que hay que empezar a mirarlo y esa es una de las discusiones que yo estoy pidiendo que se den al Congreso. Lo que pasa es que no puede ser que cierren la puerta diciendo, no, es que es cruel matar a una persona, digamos, a un delincuente terrible. Bueno, usted lo encontrará cruel. Yo, la verdad, que creo que es un tema, ¿no es Pero es cierto? más cruel lo que dijo Kast. Y yo creo que estoy de acuerdo con Kast. Raro que esté de acuerdo con Kast. Pero es peor a un delincuente si usted lo encarcela de por vida. Es que mucho matarlo. peor para la sociedad. Pero es que Es mucho peor para la ¿Pero sociedad. qué derecho tenemos nosotros a matarlo? Eso es lo que le digo. Ah, y ellos sí tienen derecho No, a matar a cualquier cantidad de es gente. que si entra alguien... Perdón, lo que pasa es que... Si a usted la quieren matar aquí al lado mío y viene un tipo, yo tengo un revólver, lo mato. Porque la estoy defendiendo a usted. Eso es legítimo. Y yo lo haría. Yo lo haría sin duda. Pero como Estado no podemos matar. No, perdón. Eso hoy día no funciona porque no hay RUF, no hay regla del No, uso yo de la no fuerza. soy militar. Yo puedo matar a quien sea en defensa suya. Le digo al Pero presidente- no, porque no puede andar con armas, pues. No, pero si tuviera un arma en este No, momento. sí. Tuviera un A arma ver, en este momento. Sí que no puede andar con armas. Mire, No, si eso está es bien. que todas esas cosas yo se las entiendo. Pero lo que está sintiendo la población, la ciudadanía, Eso es verdad. que no tienen cómo defenderse, que a los carabineros no les permiten Estoy de acuerdo con usted. disparar, que a los que disparan los llevan inmediatamente, ¿no es cierto?, la fiscal, no sé cuántito, a la fiscalía y los acusan de cuánto hay, que los carabineros ya no se atreven a defenderse siquiera. Y eso es lo que está sintiendo la ciudadanía. Y me pasa que entre la vida de un delincuente que lo que está haciendo es llenarse los bolsillos a costa de disparar y matar a quien quiera. Está bien. Sí, Me está parece, la pena de muerte. que la pena de muerte es una alternativa. Lo he pensado siempre. Y en No cuanto es a ahora cifras, por la campaña. ¿Has visto, por ejemplo, cifras de Estados Unidos referente a si cambió la tasa de criminalidad en los estados donde se aplica pena de muerte? Porque eso lo conversamos el fin de semana y no hay mucha diferencia en los estados donde se aplica pena de muerte y los que no, si es que hay... Una señal comunicacional. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que empezar a mirar las cifras con un poquitito más de cuidado. Básicamente lo que yo estoy señalando es que yo la aplicaría, o por lo menos a mí me parece, en temas, por ejemplo, de esos crímenes que son planificados. Y si uno mira, en Singapur no hay droga. No hay droga, Pero en no hay. China sí. Y también tienen pena de muerte. pero no mucho.
Ah, no mucho. Pero Harto menos que nosotros. Es que ¿sabe lo Le que- aseguro, No le hay droga, aseguro. pero hay tráfico de armas violentas. Pero China es un Pero es que lo que sistema pasa es que- totalitario. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, comparaciones yo estoy de acuerdo con empoderar a o sea, me carabineros, parece que estoy de acuerdo con la Corea otra del medida, Norte cerrar la probablemente frontera. tampoco Si vende lo que no estoy de acuerdo marihuana. es con la pena de Pero muerte. jurídicamente podría No. instalarse Sí, se puede. Ahí la- el debate Sí, se o puede. podría instalarse. A mí me han dicho juristas que en Chile no se ha abolido todavía No, la pero pena de muerte. está solamente solamente en el Pero está bien. Creo que el militar, punto- código de defensa militar, Pero, sí. sí, pero lo que me señalan es que perfectamente podría ser posible. Además, perdón, cuidado, demos buenos argumentos. Porque si nosotros decimos solamente que no se puede por el Tratado Internacional, ligerito van a venir muchos a decir, bueno, entonces salgámonos del Tratado Internacional. Discutamos el tema de fondo. ¿Sirve o no sirve? Pero, ¿En caso, yo qué creo caso? Y creo que esa es una discusión El que uno punto no puede es- sacarle el bulto. El punto es que independiente de la decisión que se tome, lo que estamos tratando de hacer acá es elevar el costo del delito, básicamente. O sea, que cometer un delito tenga consecuencias efectivas y altas para quien lo comete. O sea, yo no puedo entender que muchos de los casos de connotación nacional de crímenes y violencia, digamos, que altera el orden público y que incluso raya con organizaciones criminales, hoy día tenga a personas prófugas. O sea, yo creo que ahí hay un problema sistémico. No logramos dar. En los Estados Unidos, y esto sí que nadie me lo puede revertir porque la verdad que es así, o sea, las posibilidades de georreferenciar todo es impresionante. Voy a poner un ejemplo. De un crimen de hace muchísimos años, pero lo tengo siempre grabado. Cuando matan a Gianni Versace, que lo matan en Miami, su asesino había cruzado no sé cuántos estados, había dejado una estela de muerte y logran dar con él en una suerte de casa rodante, flotante, o sea, rápido. Aquí no tenemos idea ni quién mató a los señores de Granero, ni quién quemó el metro, no tenemos idea de nada. Sale del titular del diario y pasado mañana hay un silencio respecto a la responsabilidad. Habrá casos donde sí se resuelve, para que no me mire así feo. No, pero ¿por qué no le da Pero No, pero Sabas, Pero pero, es pero lento. cortito, complementándolo de José, no hay ni siquiera un registro de las personas asesinadas en Chile, o sea, no se ha actualizado. Mira, dos cosas. Desde ¿Por qué no le- abril del... Dos cosas. ¿Por qué no le así? le dan a doña Evelyn la idea del otro Este día? candidato está... No, candidato Sabas. es que, esto del el 133, una ley cortita que permita que el 133... Número único. No, el número único no, sí, por supuesto, pero mientras pelean con el número, porque hay ego de las instituciones, que el 133 yo llame y inmediatamente se sepa dónde estoy llamando. Obvio, pero sí que nosotros lo teníamos en la municipalidad. Bueno, po. pero bueno. Se O sea, no sabía puede ser- o sea, Es que cuando por uno eso- escucha a la Hay que- telefonista, ¿y dónde es? Y Eso. esto es en Rancagua y mientras tanto Atroz. la están Esa matando. conversación me parece- Perdón, eso porque es lo que pongan sabe en el lo que programa, para pasa, que lo pongan en el programa. es que sabe lo que Atroz. pasa. Es que lo que me pasa es que de verdad me da rabia, porque estamos llenos de periodistas, llenos de encargados de género, llenos de encargados de relaciones exteriores, llenos de amigos, pero donde realmente... ¿Sabe cuántos fiscalizadores? Por ejemplo, uno de los temas, ¿no es cierto?, es seguir la plata, porque esta gente lo que busca es dinero. Bueno, entonces está la unidad de análisis financiero, Hay la que UAF. levantar el secreto bancario. Sí, Hay que apoyar la ley que levanta el Perdón, ¿y secreto sabe bancario. cuántos fiscalizadores Está pendiente. tienen? 12 fiscalizadores. Esto es lo mismo, eso es una broma. Eso es lo mismo que no exista. Entonces uno dice, bueno, ¿de verdad este gobierno tiene el Pero es un ánimo? tema de plata. Obvio que es un tema de recursos. O voluntad Obvio que es un política. tema de recursos. Pero para georreferenciar yo no- se requiere, se requiere una ley, se requieren más recursos. Nada, se ¿Cómo requiere, lo hacías tú en se requiere Providencia? ponerle la plata y comprar el software. ¿Voluntad Punto. política? Voluntad política. Sí, pero, Entonces, es que hay un tema de privacidad, doña Alice. El otro día conversamos con un carabinero. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted que hay que poner eso, pero por ejemplo, usted, ¿qué opina de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario? Hay una ley pendiente. Se lo he dicho 10 veces. Bueno, pero Saba. es que yo no la escuché. Siempre he dicho que estoy de acuerdo, pero lo que pasa además es que lo que te dice Servicio de Impuestos Internos es que nunca le han dicho que no. Entonces, ¿sabes qué más? No lo llevemos a una discusión ideológica. No, po. Porque el tema acá es que estas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, cuando uno ve el éxito que tuvo la Fiscalía en investigar un crimen tan complejo como el del Teniente Ojeda. Teniente Ojeda. Pero si al señor de Ojeda no lo encontraron en Colón.
Sí, po. A uno de pero ellos. fueron los chilenos Pero los se que... le fue hasta Colombia. Pero Sí, fueron pero los se chilenos los que lo pillaron, Sí, po. le tenían, como le dicen en jerga, tiene razón ahí, le pusieron cola. Sí, po. Fueron los chilenos que lo detectives pillaron. Le pusieron una cola. Muy bien, pero no Entonces- había salido nunca. No, por supuesto. No, pues no debería haber salido Corrió nunca, pero harto. lo que te estoy señalando es que nosotros tenemos algunas cosas. Pero la voluntad política, por ejemplo, nosotros le pedíamos al gobierno todos los días, cuando yo estaba en la municipio? municipalidad, por favor, dennos al tiro las patentes de los autos que se roban, al tiro. Porque ese auto se va a usar en cometer delito. otro delito y nosotros teníamos las cámaras, ¿no es cierto?, lectoras de patente. Pero Nos esa entregaban información- 2 meses pero no, pero esa después, información pues, 2 que meses me parece después. brutal. Esa información no debería estar integrada. Pero obvio que tiene que estar integrada. Entonces, lo que yo señalo es que hay cosas que son tan simples. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte tiene cualquier cantidad de cámaras para ver, ¿no es cierto?, que los autos no anden en las pistas solo buses. Exacto. No están integradas nada. Y algunas ni Todas siquiera esas pueden graban, leer monitorean patentes, solamente. algunas ni siquiera graban. Después, por ejemplo, ¿cómo no va a ser lógico que las cámaras que tienen las autopistas concesionadas, qué sé yo, Costanera Norte, Sí, todas esas claro, cuestiones, autopista interurbana. ¿cómo no va a ser lógico que estén integradas también? Si por ahí escapan. Por ahí escapan. Mira, cuando nosotros pusimos algo tan sencillo, porque nosotros teníamos un problema re grave en Pedro Aldía Norte. ¿Por qué? Porque está lleno de carreteras. Sí, po. Y por lo tanto entran y salen rápido. Entonces nos juntamos con los vecinos muchas veces, etcétera, y al final decidimos 2 cosas. Una, que nadie puede dejar sus autos afuera. La calle totalmente despejada. Entonces cuando alguien se estaciona o viene ahí, llama la atención. Porque es el auto que está ahí. Todos los Lo hizo otros... La en tecnología. Italia también. En Exacto. Italia y en Que la Seminario. tecnología es clave en eso, Ya. ¿no? La- Y segundo, pusimos barrera atornillada al piso para que los autos tuvieran que andar así. Claro, hacer un zigzag. Cosas tan sencillas como esa y dan resultados, nos bajaron así los delitos. Entonces, me pasa que lo que yo siento es que de verdad, con todo cariño, a mí me encanta el arte, me encanta la cultura, pero que los 151.000 millones que le aumentaron a cultura, por favor, se lo manden a Carabineros, al Ministerio Público, Bueno, a la gente Tener la seguridad. Sí, po. Evelyn. tengamos las prioridades claras. Aprovechemos, además, que bueno, su conocimiento en economía y preguntarle si es que cambió su opinión sobre el presidente Milei después del escándalo de Libra. A ver, yo nunca me he referido al presidente Milei en nada, ni como admiradora, no. Lo único que he dicho es que ha sido súper eficiente en cortar el gasto. Y en eso ha sido muy eficiente. Pero yo nunca me he declarado ni admiradora, no me refiero a él. milista, no No es me refiero. Sí. No le Así gusta que el león. Ya, Bien, pues, qué Evelyn, bueno muchas que- gracias, Gracias. Bueno, un gusto y Que no sea la última tenemos vez. diferencia de opiniones, Pero pero, qué estoy bueno. segura que lo que queremos es Evelyn, terminar pero con qué el... bueno, porque en esta mesa ¿sabe qué? A No, si veces yo- se puede yo- conversar. permite, yo en puede este que, hemiciclo se puede que puede- no vote por usted, pero yo a usted le creo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando era senadora, y a mí me consta, y nos juntamos porque yo era fiscal Por la región de Coquimbo. de región de Coquimbo y tenía en clarito quiénes estaban robándose la plata. Me acuerdo perfectamente. Y ella fue a pedirme que... Bueno, y después Mira. condenaron a varios. Así que Condenaron a varios, yo o puede sea. que no vote por usted a lo mejor, pero sí le creo. Va a terminar votando por mí. Sí, bueno, Porque depende. soy muy encantada. Eso sí. Ya, chao. ¿Lo va a convencer? Gracias.